Bienvenidos a un nuevo episodio de Exploradores de la Ciencia, el podcast donde analizamos la importancia de la investigación científica y su aplicación en el mundo de hoy. Abordaremos los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Metodología de la Investigación de Sampieri, donde exploraremos los enfoques de la investigación, la formulación del problema de estudio y el desarrollo de hipótesis. Para esta conversación nos acompañan 3 estudiantes de química apasionados por la investigación. Le damos la bienvenida a Héctor Nicolás Durán, Rosaina Lara y esta servidora Rosaudi Alcántara. Bienvenidos, chicos. Buenas noches, compañeros. Rosaudi Alcántara, quien les habla, tecnóloga superior de los alimentos y actualmente estudiante de química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a compartir en el día de hoy un resumen bien detallado del capítulo 3 del libro de Sampieri. Este libro es bastante importante para nosotros como estudiantes de ciencia porque nos ayuda a poder comprender de una manera más clara, más fácil para nosotros como estudiantes de ciencia cómo poder desarrollar un proceso de investigación científico. En este capítulo 3 vamos a hablar sobre el planteamiento de un problema de investigación. Este capítulo aborda principalmente la importancia de definir correctamente el problema de investigación, ya que es el punto de partida para cualquier proceso de investigación científico. El problema debe estar bien planteado, ya que es la guía de todo proceso metodológico y nos permite a nosotros como estudiantes de la ciencia poder validar que el estudio que estamos haciendo es un estudio que se puede utilizar como referencia en algún momento y que también se pudiera utilizar como base para la creación de otros estudios más profundos. Para el planteamiento del problema, debe ser adecuado, que debe cumplir con una serie de requisitos, por eso debe expresarse con claridad, con precisión. No deben haber ambigüedades ni generalidades que puedan torpedear la claridad del proceso, ya que esto hace que las personas no puedan entender de una manera rápida y clara lo que estamos tratando de transmitir. El proceso, el planteamiento del problema debe ser deslindado. Se deben establecer los alcances y los límites para evitar estudios demasiado amplios o imprecisos. Debe ser factible de investigar, es decir, poder resolverse con los recursos disponibles en un tiempo determinado. Y debe ser relevante, ya que la investigación debe tener una justificación clara sobre la importancia teórica, práctica o social. En este sentido, se debe tomar en cuenta con qué recursos contamos, tanto de mano de obra como en el ámbito económico. Por ejemplo, para determinar qué impacto provoca un fertilizante en el campo, pues hay que saber contar con los equipos primero que vamos a hacer esas analíticas para plantear dicho problema, y ver también que va a tener un impacto tanto social, económico en la zona donde se va a estar, por ejemplo, tomando en cuenta el impacto de dicho fertilizante. El planteamiento del problema debe considerar ciertos criterios esenciales, por ejemplo, la formulación de preguntas. Se recomienda que el problema de investigación se formule con una pregunta que guíe el estudio. Como le decía hace un ratito, ¿cuál es el impacto del uso de fertilizantes orgánicos en el campo de República Dominicana? Especialmente, por ejemplo, en el campo de producción de piña. Ya ahí se tiene un objetivo específico y se tiene la pregunta que puede plantear el estudio del mismo.
El objetivo de la investigación que se deben establecer los propósitos concretos del estudio, que pueden ser generales o específicos. Por ejemplo, el general debe determinar el impacto del uso de fertilizantes orgánicos en la producción agrícola, en la productividad agrícola en el caso de la piña. Y por ejemplo, también se debe comparar el rendimiento del cultivo con fertilizantes orgánicos y de fertilizantes químicos. Comúnmente, para este tipo de investigación, se le pide a los productores que puedan producir compostajes, que son abonos orgánicos que se obtienen a partir de los desechos orgánicos de nuestros hogares, y estos compostajes adicionárselo, poder ponérselo a las plantas, a los cultivos, y ver cuál es la diferencia. Qué tan rápido se produce el alimento, en este caso la piña, qué tan rápido se produce la piña y qué tan sano es el producto utilizando un compostaje, un abono orgánico, y qué tan rápido es el producto utilizando un fertilizante químico. ¿Qué impacto puede tener esto tanto económico como en lo social? Por otro lado, debe haber una justificación del estudio. Esto implica que es importante investigar el problema. Puede ser justificación teórica o aporte de conocimientos, práctica o solución de problemas reales o social que puedan ser beneficiosos para la comunidad. La variabilidad del estudio, que se deben evaluar si existen los recursos humanos, económicos, tecnológicos para poder llevar a cabo este proceso de investigación. Y también, por otro lado, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En el caso de los productores de piña, como habíamos hablado en el ejemplo anterior, ver qué tanto ellos conocen el impacto que puede tener un fertilizante químico en la producción, qué tanto ellos conocen del tema, y esto nos va a servir a nosotros de recurso para poder como apoyarnos en el trabajo que vamos a realizar. Hay que orientarlo a ello para poder hacer un buen estudio. ¿Y qué aspectos han sido tomados suficiente para el estudio? Otra cosa es la característica de un buen planteamiento de problema. O sea, el buen planteamiento debe ser claro y específico, como habíamos dicho anteriormente. Debe estar basado en un contexto teórico sólido y tener una delimitación adecuada. Debe ser original o aportar un nuevo enfoque en el ámbito de la investigación científica. ¿Qué otro enfoque, qué otro aporte podemos hacer con este planteamiento para el mundo de la ciencia? Supongamos que se quiere investigar el impacto del teletrabajo en la productividad de los empleados de República Dominicana. Una pregunta de investigación pudiera ser: ¿cómo afecta el teletrabajo a la productividad de los empleados de empresas tecnológicas en República Dominicana? Y el objetivo general de este problema pudiera ser analizar el impacto del trabajo de la productividad laboral. En el objetivo específico de este ejemplo, se pudiera comparar la productividad de los empleados de manera presencial y la productividad de un empleado de manera virtual, utilizando esos recursos. También identificar los factores que puedan afectar esa productividad y evaluar la percepción de los empleados sobre el teletrabajo. ¿Cuál es la percepción que ellos tienen? Y tomar en cuenta, sobre todo, cuáles son los planes de mejoras que ellos harían si tuvieran la oportunidad de poder cambiar algo en este proceso. Y al tomar en cuenta esas consideraciones, pudieran también implementarse, o más bien sumarse al proceso de investigación que estamos haciendo para hacer un trabajo más acabado con datos reales de los empleados. Y la justificación, que debido a la creciente implementación del teletrabajo, sería necesario conocer su impacto en la productividad
para mejorar la gestión de los recursos humanos, la viabilidad. O sea, se cuenta con acceso a encuestas y datos de la empresa en el tema de los empleados, porque para ver la variabilidad, la empresa, en este caso la que hemos tomado como ejemplo, debe realizar encuestas con sus empleados y ver de qué manera, como le había dicho anteriormente, de qué manera esas sugerencias se pueden tomar en cuenta para poder mejorar. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué es importante formular correctamente porque es tan importante formular correctamente un problema de investigación? Si alguno de ustedes me puede colaborar. Bueno, según entiendo y según tú has compartido, el establecer claramente una idea de investigación nos permite no salirnos de la idea inicial que se tiene, ni tampoco hacer algo que ya se ha realizado anteriormente o que ya se ha concluido, sino que el hecho de yo afinar y tener una idea clara de lo que voy a investigar me permite ser certero en cuanto al objetivo que me estoy planteando o que quiero desarrollar. Básicamente eso es lo que pude captar de lo que has dicho. Excelente, Héctor. Por otro lado, me gustaría hacer otra pregunta. De lo que pudimos escuchar, ¿cuáles son esos elementos principales que debe tener un planteamiento del problema al momento de nosotros, por ejemplo, como estudiantes de química, poder, vamos a desarrollar una síntesis orgánica de cualquier, una síntesis orgánica, por así decir algo? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esos elementos principales para nosotros poder plantearnos un buen problema sobre plantearnos ese problema de investigación de esa síntesis orgánica, por citar un ejemplo sencillo? Bueno, como antes tú mencionaste, para hacer un buen planteamiento hay que cumplir ciertas condiciones, dentro de las cuales dijiste el que sea sostenible en el tiempo, que dé algún beneficio a la sociedad o al área de la enseñanza y el aprendizaje. También se debe contar con los recursos, tanto humanos como económico, como el factor tiempo, para poder desarrollar la idea que se está planteando, entre algunas otras cosas que mencionaste. Excelente, muy bien, muchas gracias. Algo que me gustaría aportar es que un planteamiento puede surgir de cualquier manera, como ya hemos visto en capítulos anteriores del mismo libro de Saint-Pierre. Él habla acerca de que una idea puede surgir en base a cualquier tipo de influencia social en la que nos encontremos. Lo que sí viene al caso es la depuración de esa idea o de ese planteamiento, ver que sea posible, que sea realidad, de que no se haya trabajado anteriormente y seguir los procedimientos requeridos para que esa síntesis, como tú pusiste en el ejemplo, se pueda llevar a cabo. Muy bien, excelente. Y para ir cerrando con las preguntas, me gustaría saber si alguno de ustedes, con lo que pudimos compartir, ¿por qué es tan importante poder colocar una justificación de un estudio científico? ¿Por qué es importante poder justificar? Yo pienso que lo principal es el factor recursos, porque cualquier recurso que tú vayas a invertir en una investigación, tú deberías tener cierta certeza de que va a funcionar. Si tú vas a invertir tu tiempo, tú quieres que funcione. Si vas a invertir dinero, también necesitas tener algunas condiciones para decir, bueno, aquí puedo poner mi dinero en esta investigación, aquí puedo poner mi tiempo, aquí puedo poner cualquiera que sea el recurso que vayas a aportar para la investigación. Excelente, excelente. Bueno, algo también
que me gustaría compartir es que el planteamiento del problema es un proceso mediante el cual se puede identificar el problema que se va a investigar, y esto implica poder identificar el fenómeno, como lo habíamos dicho anteriormente. Hay algunos aspectos que son muy importantes en este capítulo que cabe destacar, que son la claridad y la precisión. El problema debe estar redactado de forma que cualquier lector pueda entender, para ir resumiendo el capítulo. También esa delimitación del problema, la focalización, es fundamental para poder establecer límites temporales, especiales y conceptuales para el estudio que pueda ser más amplio, o que pueda ser un estudio así más sintético. La acotación temática al delimitar es específica del área, o sea, el contexto. Esto tiene mucho que ver del tipo de investigación que nosotros vamos a hacer. La relevancia y la justificación, para ir cerrando con este tema. Su importancia es porque el problema debe tener implicaciones tanto en el avance del conocimiento científico como en la solución de problemas reales, que con este tipo de investigaciones que nosotros podemos aportar a la sociedad. Por ejemplo, hay alguna enfermedad nueva, alguna variante del COVID, por así citar un ejemplo, una enfermedad cualquiera, algo diferente, algo nuevo que pueda venir, que todavía no se tenga como un proceso así claro y definido, que nosotros como estudiantes de ciencia, que podamos en algún momento investigar, o la producción de un nuevo medicamento para tratar una de estas enfermedades. Nosotros como químicos poder plantear el problema de una forma precisa, de una forma clara, y como entes de la sociedad poder al mismo tiempo aportar que nosotros podamos contribuir con una sociedad más sana, más precisa, más que podamos dejar un legado como químicos que seremos en un futuro. Ver de qué forma podemos contribuir. Y algo que me gustaba de una clase que estaba tomando ayer, que la maestra hacía un ejemplo de que ahora mismo los premios Nobel de la ciencia no se lo lleva una sola persona, un solo químico, un solo científico, sino que las personas que están trabajando con el mismo tema en distintos puntos del mundo se pueden reunir y hacer estos planteamientos de problema, hacer sus procesos de investigación científico y poder dar un resultado a la sociedad. Y por eso se ven que los últimos premios Nobel que se han dado para el área de la ciencia casi siempre se lo han dado a un equipo de 2 o 3 personas, y es precisamente por esto. Estamos investigando un mismo tema, pues vamos a unir nuestros esfuerzos para poder llevar un aporte bien significativo a la sociedad. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Le paso la palabra para que podamos compartir de otros capítulos. Muchísimas gracias, chicos, y aquí estoy escuchándole. Ya, puede grabar. Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días. El tema que me corresponde exponer en esta ocasión es el capítulo 4 del libro de Sampieri. Se titula El desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Este tema no lo podemos iniciar sin primero plantear qué es el desarrollo de la perspectiva teórica en un proceso de investigación. Este consiste en analizar y explorar las teorías y los conceptos, las investigaciones, dígase toda la información que pueda existir acerca del tema dentro de la posibilidad del investigador. Entonces, el resultado de este proceso es la elaboración de un marco teórico. A partir de todo lo que podamos investigar que existe acerca del tema que hemos logrado plantear, entonces a partir de ahí construimos un marco teórico el cual vamos a seguir para beneficiar el proceso de nuestra investigación. Entonces,
La perspectiva o el desarrollo de una perspectiva teórica tiene algunas funciones, o la perspectiva teórica cumple diversas funciones importantes en la investigación, dentro de las cuales se encuentra que previene errores. Este ayuda a evitar que cosas que ya se han investigado y han fallado, o digamos experimentos que ya se han realizado y han tenido fallas, nosotros repitamos esos errores que antiguos investigadores realizaron, que volvamos a llover sobre mojado en errores realizados. También tiene la función de orientar el estudio, guiar al investigador sobre cómo realizar el estudio, incluyendo el tipo de estudio, los participantes, la recolección de datos y el diseño en sí de toda la investigación. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que vamos recopilando como investigaciones anteriores sobre el tema o referentes al tema, pues nos va a ayudar a establecer una guía de cómo nosotros vamos a manejar nuestra investigación, qué podemos plantear, qué no podemos plantear, qué cosas hacer para mejorar toda la información que ya se tiene acerca del tema. Amplíe el horizonte. Claro que sí, como ahorita tú mencionabas, y es que una investigación, un tema de investigación puede surgir de cualquier cosa, desde cualquier punto, desde cosas que quizá imaginamos muy mínimas, pero cuando entonces tomamos la perspectiva general, yo elegí tal tema, yo elegí hablar, por ejemplo, como planteaba mi compañera ahorita, de los fertilizantes orgánicos y los químicos, cuál es la diferencia, cómo uno mejora la producción, cómo otro mejora la calidad del producto, etcétera, etcétera. Esto lo obtenemos simple y sencillamente haciendo una buena investigación de la perspectiva del desarrollo de nuestra investigación, buscando la información anterior, todo lo que se ha recopilado del tema que queremos plantear, y aunque sea algo que parezca muy aleatorio, muy quizás sencillo, pues con buscar el desarrollo de la perspectiva, entonces nuestro panorama se amplía y de ahí pueden surgir incluso nuevas ideas y demás. Otra función importante que tiene es que documenta la necesidad del estudio, o sea, te ayuda a que tú justifiques el por qué ese estudio se debe realizar, porque en tal parte se investigó tal cosa. Bueno, se investigó que los fertilizantes orgánicos pues ayudan a que no suframos de algún tipo de intoxicación por pesticida. Ejemplos, por mencionar ejemplos aleatorios, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando le agregamos pesticidas, entonces tenemos la garantía de tener un producto más duradero y etcétera, etcétera. Entonces, esto nos da perspectivas más amplias de la necesidad que hay de una u otra cosa con respecto a las investigaciones o a los temas de investigación que tengamos. A esto se refiere la siguiente función, que habla de inspirar nuevas ideas, nuevas líneas de investigación a partir de la idea inicial que tenemos. La siguiente función es que proporciona un marco de referencia, facilita la interpretación de los resultados del estudio. A partir de tener un desarrollo de perspectiva de investigación bien claro, ¿verdad? Entonces tenemos un marco de referencia, sabemos hacia dónde queremos ir y cómo, cuándo, por qué queremos llegar hasta el punto o a la etapa de la investigación en la que se ha desarrollado nuestro tema elegido. Entonces, otra parte importante de este tema son las etapas que debe cumplir la perspectiva teórica. El desarrollo de la perspectiva teórica es que
Las etapas del desarrollo de la perspectiva teórica, son dos principales. Una es la revisión de la literatura y la número 2 es el desarrollo del marco teórico. La revisión de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía de otros materiales útiles para el estudio. Pero para iniciar la construcción del marco teórico de la revisión de la literatura, tenemos que comenzar a buscar fuentes primarias, secundarias y terciarias para entonces saber dónde se encuentran nuestras fuentes. A partir de saber cuáles son las fuentes, a veces son fáciles de conseguir, a veces entonces hay que ocuparse en llegar hasta el punto donde se encuentran las fuentes para conseguir todos los detalles que necesitamos para continuar con nuestra revisión. El siguiente paso consiste en consultar y obtener la bibliografía de estos materiales que ya hemos investigado, donde se encuentran, si sean libros, si sean tesis anteriores, ya sean revistas de investigación, cualquiera que fuere la fuente. La revisión de la literatura también tiene el punto de la obtención de literatura, que es localizar, como les decía, el lugar en donde se encuentra. El siguiente paso es consultar la literatura. La consulta de la literatura puede ser el paso más largo de estas etapas, ya que en esa necesitamos estudiar a detalle todo lo que hemos encontrado acerca de nuestro tema de investigación para no cometer los errores que anteriormente mencionamos y que también mencionaba nuestra compañera. Consultar, examinar y analizar las fuentes de información para extraer la información relevante, solo lo que necesitamos para nuestros fines. Extracción y recopilación de la información, que es registrar y organizar, ya que tengo todos mis datos, sé hacia dónde voy, sé qué quiero hacer, por qué vía del tema me quiero ir. Entonces ahí yo organizo todo lo que es mi información, mis detalles, mis fuentes, para pasar al siguiente paso, que es la construcción del marco teórico. La construcción del marco teórico implica la organización de la información y otra parte que se llama per se elaboración del marco teórico, y esta consiste en redactar el marco, integrando la información y citando adecuadamente todas las fuentes que hemos determinado que van a funcionar para nuestra investigación. Como les mencionaba anteriormente, cuando ya tenemos las fuentes, tenemos que diferenciarlas para poder citarlas correctamente. Y existen 3 tipos de fuentes. Están las fuentes primarias. Las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano y se han denominado que las mejores fuentes primarias son los libros, los artículos científicos, las tesis, entre otras fuentes. Las fuentes secundarias analizan o comentan la fuente primaria. Son resúmenes o compilaciones. Son personas que leen la tesis y a partir de ella desarrollan, ¿verdad?, un resumen diciéndonos algunos detalles, pero un poco más condensado de lo que trata la fuente primaria. También tenemos fuentes terciarias que recopilan y resumen fuentes primarias y secundarias, dentro de las cuales podemos encontrar enciclopedias y diccionarios. A la hora de elegir una fuente, tenemos que tomar en cuenta que es importante seleccionar qué fuentes de información son más relevantes para el tipo de estudio que nosotros queremos realizar. Y algunos criterios para esta selección son la relevancia. La fuente debe estar directamente relacionada con el problema de investigación. Debe tener el conocimiento completo de lo que estamos investigando. Debemos desarrollar nuestro tema a partir de fuentes relevantes. También debemos tomar en cuenta la calidad de la fuente,
que debe ser confiable y estar basada en evidencias sólidas. Deben ser digo yo, las mejores partes o las partes que tuvieron mejores resultados de las investigaciones que realizamos inicialmente. Y también otra parte muy importante es que las fuentes deben ser lo más actuales posible, lo más actualizado posible que exista sobre el tema. Otras recomendaciones para iniciar la revisión de la literatura: es importante utilizar diversas fuentes de información para obtener una versión completa, para tener un panorama completo de lo que se trata nuestro tema a investigar. Otra parte importante de este tema son los métodos que podemos utilizar para organizar y construir el marco teórico. Y a partir de esta parte tenemos diferentes métodos, los tengo por aquí seleccionados. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación anterior sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta que estamos investigando. Entonces, para ello necesitamos plantear el papel del marco teórico dentro de nuestra investigación. Y para ello, el libro nos desarrolla una tablita que se las voy a desglosar ahora, y habla del papel del marco teórico durante el proceso de la investigación, el antes y el después. Entonces, antes, el tener un buen marco teórico nos da la garantía de aprender más acerca de la historia, el origen y el alcance de la investigación. Después, el marco teórico entonces nos ayuda a explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente. O sea, cuando elaboramos correctamente un marco teórico bien, entonces tenemos esta garantía. Antes aprendemos acerca de lo que ya existe y después podemos diferenciar lo que nosotros investigamos de la información ya existente. Otro punto es conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o problemas relacionados. Y después nos da la garantía de analizar formas de cómo podemos interpretar esos datos. Entonces, en el marco teórico, antes de iniciar, puedo saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y ya después el mismo marco teórico me da la posibilidad de analizar de una forma más completa e interpretar todo lo que tengo como información acerca de ese tema. Otro punto es saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación y luego ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. ¿En qué punto yo voy a colocar lo que yo investigué de ese tema? Es la garantía que me da después. Identificar variables que requieran ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas. Y en la parte final me permite, a partir de todas estas investigaciones, construir una teoría y explicaciones claras sobre el tema que estoy investigando. Otra parte es decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesito y desde dónde obtenerla. Y en la parte después me permite desarrollar preguntas de investigación e hipótesis a partir de lo que ya investigué. También, antes de iniciar la investigación, el marco teórico nos permite resolver cómo poder analizar los datos, cómo refinar los planteamientos, sugerir hipótesis previas a la investigación y también justifica la importancia de los estudios.
Los métodos que podemos utilizar para organizar y construir los marcos teóricos son el primero, el método de mapeo para construir un marco teórico. Este método implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar la revisión de las literaturas que ya se han desarrollado en base al marco teórico que ya tenemos. También está el método por índice para construir un marco teórico. Se llama vertebrado a partir de un índice general. La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice general, global, de todo lo que se conoce sobre el tema. Entonces, a partir de ese índice, yo puedo crear un subíndice que desarrolle la parte de ese tema que yo quiero desarrollar. Otro es tomar en cuenta todas las referencias que vamos a utilizar en el marco teórico y qué tan extenso debe ser mi marco. En esta parte, esta también es una buena pregunta, ya que nos ayuda a saber la extensión de nuestra investigación y cómo vamos a ir desarrollando cada punto de esta. Entonces, el sentido general o la importancia general de esta parte nos ayuda a que a partir de un tema ya seleccionado podamos saber desde dónde iniciar a buscar nuestras fuentes, a buscar la información, saber dónde está, comenzar a indagar, estudiarla correctamente y a partir de la definición de qué parte del tema de investigación nosotros queremos desarrollar, elaborar un marco teórico que nos va a ayudar a desarrollar correctamente la investigación y a partir de los resultados que tengamos de esa investigación, el mismo marco teórico nos ayuda a obtener conclusiones que podemos comparar con otras investigaciones ya conocidas o de hecho con las mismas fuentes que nosotros investigamos para iniciar nuestro tema. Es todo. Gracias. Excelente, excelente. Nos gustó mucho tu participación, Rosana. Vemos la importancia realmente que tienen estos capítulos para nosotros como profesionales del área de la ciencia, poder plantear de forma correcta hacer un buen proceso de investigación científica que según lo que tú planteabas también con la realización de este marco teórico, pues podemos tener una información así bien precisa, bien clara, vamos al grano en el momento de desarrollar nuestro proyecto. Veo que es también bastante útil para el momento en que nos toque hacer un proceso de investigación, ya nuestra tesis de grado. Si aplicamos todos estos conocimientos, estos pasos de la forma correcta como no lo están estableciendo tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, pues vamos a tener un proceso de investigación bastante interesante y que al momento de que cualquiera de los observadores de nuestra tesis y cada jurado que tenga la oportunidad de poder observar nuestro trabajo, pues sepa que lo hicimos con toda la calidad y siguiendo las normativas para poder desarrollar un buen proceso de investigación. Claro. La consulta del marco teórico es fundamental. A mí me pareció muy interesante ver cómo resaltabas cómo cambia la información que tengo cuando consulto el marco teórico, cómo se le da esa forma a esa idea inicial que uno tiene, luego entonces después que uno consulta ese marco. O sea, se le da forma, se puede evidenciar los trabajos que se han realizado anteriormente y que no sería algo completamente nuevo y exploratorio para el investigador, para la persona que va a desarrollar esa investigación, sino que ese marco teórico que se cree va a girar, va a dar pulso a esa investigación que se va a realizar. Sumamente interesante. Vamos a repetirlo otra vez.
Buenas, mi nombre es Héctor Nicolás Durán, estudiante de la carrera de licenciatura en química, y voy a compartir con ustedes el capítulo 5, el cual se titula Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Todo parte, como veníamos hablando, este tema de los capítulos de Sampieri y la metodología de investigación es como una escalera de caracol. Hemos visto ya por el capítulo 2 acerca de lo primero por donde se inicia la idea. Ya luego en el capítulo 3 vamos viendo cómo se le da forma a ese planteamiento de esa idea. Y ahora en el capítulo 4, compartido por nuestra compañera Rosana, vemos cómo se debe consultar ese marco teórico, y cada peldaño que se va subiendo en esta escalera nos permite poder desarrollar una investigación clara, precisa y concisa, y con una buena estructura. Ahora, partiendo de la consulta del marco teórico, entonces le otorgamos alcance a la investigación que queremos llevar a cabo. En definición propia de Roberto Hernández Sampieri, dice que otorgarle alcance a la investigación es visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación. Es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos. El alcance de la investigación, como hablábamos en el título, se demarcan 4 tipos de alcances. El primero es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El exploratorio se define como se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Si cuando yo tengo una idea, consulto el marco teórico y no encuentro información acerca de ese tema, entonces yo le otorgo a mi idea de investigación un alcance exploratorio. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de lo que estoy viendo y de la poca información que hay para entonces comenzar a desarrollar esa idea. No estoy construyendo un buen marco teórico porque no existe mucha información acerca de ese tema. Por eso se denomina así exploratorio. Algunos ejemplos de algunos temas o alcances exploratorios son como la clonación de seres vivos, una enfermedad de reciente aparición. O sea, si existe una nueva enfermedad que está azotando a la población, que no se tiene mucha información acerca de ella, que no hay consultas anteriores y que no parte de una enfermedad ya común actual, ¿sí? Que no es una mutación, entonces ya es algo nuevo que hay que investigar. Es algo exploratorio, el cual yo como investigador tengo que comenzar a buscar y a darle forma a esa información y a esos datos que yo voy recopilando. ¿Qué valor tiene ese alcance? Generalmente se determinan a partir de ese alcance exploratorio, generalmente se determinan tendencias, se identifican áreas, ambientes, contextos, relaciones potenciales entre variables o se establece el tono de investigación posteriores más elaborados y rigurosos. O sea, yo explorando, si cuando comienzo mi investigación con alcance explorativo, voy dándole forma, voy planteando ideas, planteando variables, planteando contextos en los cuales surgen esos tipos de problemas o planteamientos que me voy haciendo, que yo voy teniendo. O sea, en base a qué contexto surge tal enfermedad o tal problema. Y esos son básicamente algunos tipos. Un ejemplo muy bueno que nos otorga el libro acerca de este alcance exploratorio es uno, como ir a un lugar, a un país desconocido en el cual no tenemos ninguna información previa. O sea, imagínense que ustedes se van a Australia y no consultan un hotel donde se puedan quedar, un lugar donde puedan comer, un lugar donde puedan visitar. ¿Qué sucede? Simplemente toman un vuelo, llegan a Australia y comienzan de manera independiente, ustedes solos, a ver y comenzar a explorar y experimentar los diferentes lugares y atracciones que tiene Australia.
A diferencia de que si yo me siento con un guía turístico o en el ordenador a buscar información acerca de los lugares y atractivos que tiene Australia, y yo cuando llego a Australia digo, yo me voy a hospedar en tal hotel, voy a visitar tal atracción, o voy a comer en tal lugar que sé que tienen una comida autóctona de ese sitio y que yo quiero probar. Se entiende básicamente la idea en base a qué se refiere tener una investigación con un alcance exploratorio. Es que simplemente yo no tengo ninguna información, que es como si yo llegara a un lugar donde yo estuviera sin ningún tipo de información y comienzo entonces a buscar. Mientras estudiaba, un ejemplo que me surgió fue el descubrimiento de América, que se imaginan en el momento en el cual Colón y su grupo de tripulantes salen a un lugar desconocido sin ningún tipo de idea, solamente con la idea de que había tierra del otro lado del mundo, había otro lugar. Eso es algo explorativo, eso es un ejemplo de una investigación explorativa. Continuando entonces con el alcance descriptivo. El alcance descriptivo se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. O sea, aquí yo comienzo a detallar. Es como si fuera siguiendo la analogía de la visita a Australia sin ni tener ninguna información previa. Es como si yo, pues, luego que estoy ya en Australia, entonces comienzo a detallar y escribir acerca de los diferentes atractivos que yo vi, las experiencias que viví, los lugares que conocí, y ahí entonces comienzo a hacer ese detalle descriptivo de las cosas que viví. Un ejemplo muy bueno que se ve, que nos muestra el libro, es acerca de un psicólogo clínico que tiene como fin describir la personalidad de un individuo. Él se limita a medir sus dimensiones como hipocondria, depresión, histeria, masculinidad, feminidad, introversión social, etc., para posteriormente describirlo. En esta etapa de la descripción no se busca llegar a la conclusión de por qué es así, de por qué tiene ese padecimiento o qué le sucede. Es simplemente describir qué tiene, pero no se busca el por qué ni el cómo llegó a ese estado. Simplemente describir qué. Y básicamente eso es lo que se hace en la parte descriptiva. ¿Qué valor tiene el alcance descriptivo? Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. El hecho de tener un alcance descriptivo nos permite a nosotros saber qué características posee aquello que nosotros vamos a investigar. En el caso siguiendo la misma analogía del viaje a Australia, ya yo teniendo una descripción del país o de la gente que se encuentra allí, yo sé qué me puedo encontrar, qué cosas voy a esperar cuando otra persona que lea esa descripción que yo le acabo de suministrar viaje a Australia, ya sabe con qué se va a encontrar. Y nosotros vemos eso mucho, porque según vamos estudiando y vamos viendo, nos damos cuenta qué tipos de descripciones nos encontramos. En el caso de la química, aplicándolo a nuestra carrera, tenemos descripciones acerca de todos los elementos que han sido descritos, y de cada proceso que nosotros vamos a realizar encontramos información abundante acerca de cada uno de ellos, y esto nos aporta valiosa y preciosa información. Vamos entonces a cerrar, ya quedan 10 minutos o menos de 10 minutos, como dijo Rosana. Entonces iniciamos cuando se guarde y continúo entonces con los otros dos que me quedan. ¿Está bien? Listo. Ok. O sea, este alcance nos permite poder relacionar dos situaciones de estudios que podrían ser independientes, enlazarla y mirar los comportamientos que se van dando al aplicar ambas variables o ambos tipos de estudios. Vamos a ver qué ejemplo tenemos de este alcance correlacional.
Varias preguntas podrían surgir que como son a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales. O sea, aquí no está midiendo dos variables que si una persona, una empresa que realiza este estudio le otorga mayor variedad y autonomía en el trabajo, si eso, otorgarle esa variedad y esa autonomía en el trabajo, le va a permitir tener mayor motivación intrínseca a los empleados de esa área. O sea, si esas dos variables que se están planteando aquí se aplican, daría como resultado entonces algo a favor. Así es básicamente que se trata el alcance correlacional. Otro ejemplo, la lejanía física entre las parejas de novios tiene una influencia negativa en la satisfacción de la relación. Esta podría ser otro tipo de variable correlacional. ¿Qué utilidad tiene este alcance? Este alcance intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. Y voy a poner algunos ejemplos para que puedan, prácticos del día a día, para que puedan ver cómo se aplica este alcance correlacional. El libro nos muestra acerca del ejemplo de unos estudiantes que estudian, que previo a un examen realizan un estudio diligente del material. ¿Qué efecto tiene ese estudio que esos estudiantes realizan en las calificaciones que sacan? Y los que no estudian, ¿qué calificaciones obtendrán? Ahí se dan cuenta de dos variables. Una, los que estudian para un examen y sacan buenas calificaciones, entonces tienen un alto índice. O sea, si aplican esas dos variables, una, estudiar previo al examen, y la segunda, tomar el examen, entonces en la calificación nos da como resultado una variable que podemos analizar y estudiar de que si ambas se aplican, se obtiene un buen resultado. Y también en el caso de estudiantes que no estudian previo al examen y obtienen mala calificación, entonces nos da como resultado sus calificaciones de que si yo no aplico un estudio diligente antes de un examen acerca del tema que se va a tratar, eso entonces me va a dar como resultado malas calificaciones. Entonces ahí yo puedo establecer una medida, una relación en cuanto a qué yo puedo aplicar para mejorar X tipo de resultado, como obtener una buena calificación. Básicamente eso es un ejemplo práctico que el libro nos otorga de cómo puede ser. Otro ejemplo que podemos tener es el de un psicoanalista que tienen como paciente una pareja de esposos, lo denomina Ana y Luis. Puede hablar de ellos de manera individual e independiente, o sea, él puede establecer y realizar una descripción tanto de Ana como de Luis de manera individual de ellos dos. Puede comentar cómo es Ana físicamente, cómo es su personalidad, sus aficiones, sus motivaciones, y cómo es Luis también. O sea, puede dar una descripción de cada uno de manera individual. O bien, él puede hablar de la relación que tienen ellos, de la relación de pareja que ellos poseen. Y ahí, al hablar de la relación de pareja que ellos tienen, entonces se da ese alcance correlacional. ¿Por qué? Porque estoy entonces aplicando dos personas que, aunque puedan tener cosas similares y en común, son totalmente independientes. ¿Se entiende ese punto? Ese punto ahí que los diferencia a ellos, pero que al unirlo entonces los correlaciona. Sí, perfectamente. Exactamente, claro. Perfecto. ¿Qué utilidad? Bueno, ya hablamos de la utilidad. Algo muy importante a destacar acerca del enlace correlacional es que este puede ser positivo o puede ser negativo. Este tiene un resultado, como en el ejemplo del examen que hablábamos hace un ratito. Si yo tengo buenas calificaciones por estudiar antes de un examen, entonces esa correlación es una correlación positiva. Si yo tengo, porque también se puede dar el caso de que yo estudie para un examen y que me vaya mal en el examen,
por X o por Y, por los nervios, por los factores que pueden influir y demás, si obtenga una mala calificación, es una correlación entonces negativa. O en el caso de que yo no estudie para el examen, tome el examen y saque malas calificaciones, entonces es ahí una correlación negativa. ¿Qué valor me aporta este alcance correlacional? La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. O sea, el valor que posee este alcance correlacional es que me permite tener ciertas explicaciones y tener ciertas ideas acerca de ciertos fenómenos que se van dando. Y eso me ayuda a tener más información, más claridad. El siguiente alcance de investigación es el explicativo, es el último ya. Y ese lo podemos definir como que su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. O sea, por eso tiene similitud con el correlacional, porque me aporta información. Este me da el panorama completo de por qué suceden las cosas, de por qué se llevan a cabo, de por qué sucedió dicho fenómeno, por qué pasó tal situación, cómo ocurrió y por qué ocurrió tal accidente o tal explosión. Este es el final de cualquier tipo de alcance o de investigación, es tener la idea clara y precisa de lo que estamos tratando de saber. Ejemplos de alcance explicativo serían un estudio de mercado que se realiza después de lanzar un producto. O sea, el producto se lanzó y luego se realizó un estudio de mercado para saber cuál fue la aceptación de la gente, qué opina la gente acerca del producto, qué información se puede captar para también mejorar ese producto. Otro sería determinar un accidente aéreo. Recientemente vimos el accidente aéreo que ocurrió en uno de los aeropuertos donde un avión chocó con un helicóptero, y ahí tú te das cuenta, el hecho ocurre, pero no se tiene la explicación completa de qué pasó hasta que se realiza una investigación completa que abarca cada uno o parte de los alcances que ya hemos visto, y al final entonces se obtiene una explicación de qué fue lo que sucedió. Ahí llega el punto final, o sea, ya yo tengo la información completa de qué sucedió, y eso es lo que nos brinda el alcance explicativo. Otro ejemplo sería probar hipótesis que expliquen el comportamiento de un fenómeno, comprender los elementos esenciales de un fenómeno. Esos son alcances explicativos porque me otorgan un conocimiento claro de lo que está sucediendo. ¿Qué valor posee el alcance explicativo? Este alcance se encuentra más estructurado que los demás. De hecho, implica los propósitos de estos, o sea, implica los propósitos del explorativo, descriptivo y del correlacional. Se encuentran ambos unidos en el alcance explicativo. Además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que se hace referencia. Vamos a ver este ejemplo para que podamos tener una comparación, un símil con algo que ya nosotros conocemos. El alcance explicativo se puede ejemplificar dándose a conocer las intenciones de un electorado. Y aquí voy a señalar cómo en este ejemplo se encuentran dentro de el alcance descriptivo y los demás que ya hemos visto. Lo vamos a ir viendo. Dar a conocer las intenciones del electorado en una actividad es una actividad descriptiva. Indicar según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes constituye un estudio descriptivo. O sea, ya yo estoy ahí haciendo una encuesta, estoy sabiendo cuál es la preferencia que tiene la gente acerca de un participante en unas elecciones. Ok. Y relacionar dichas intenciones con los conceptos como edad y género de los votantes o magnitud del esfuerzo propagandístico que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos
sería un estudio correlacional. Yo relaciono la preferencia que tiene esa persona que yo encuesté por ese elector y lo relaciono con la propaganda que éste hizo para ganar las elecciones, con la edad que tiene ese elector y con el género también. Si por ejemplo, imagínense en el caso de una mujer y que haya una candidata mujer y se sienta más aceptada o más atraída a echar a votar por esa persona, ya eso también es algo de ¿verdad? Que se puede correlacionar. Entonces, aquí vimos un estudio descriptivo. El primero, encuesté, sé la preferencia de la gente. Y vemos entonces cómo en el segundo caso, que relaciono esas variables, tengo entonces un estudio correlacional. Entonces, es diferente de señalar por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los demás. Ahí sería entonces un estudio explicativo. Si yo pudiera lograr explicar por qué esa persona o por qué esos votantes lo están eligiendo a él, entonces sería un estudio explicativo, porque ahí yo tendría las razones claves y precisas por lo cual se están eligiendo esas personas, para que pueda entenderse este alcance. El alcance explicativo tiene un grado de estructuración más alto. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos: exploración, descripción, correlación o asociación. O sea, el alcance explicativo tiene el detalle de todo. ¿Por qué? Porque yo primero revisé la exploración, hice la debida exploración de acuerdo como decía nuestra compañera Rosana hace un ratico, acerca del marco teórico que realicé. Tengo entonces la descripción, que esa descripción la puedo formular yo acerca de las experiencias que voy llevando a cabo con los de la experimentación o los demás fenómenos que voy viendo, o también la puedo obtener en base al marco teórico que creé, porque ahí viene el punto. El alcance se determina de acuerdo a la cantidad de información que yo puedo obtener, y a partir de la cantidad de información que yo tengo, entonces a partir de ahí, a partir de esa información puedo establecer qué alcance darle a mi investigación. Por ejemplo, para volver atrás, con la analogía del viaje a Australia, si yo viajo a Australia y tengo la información de las diferentes descripciones de los lugares, ya yo no tengo que plantear esa descripción, porque ya la tengo. Mi marco teórico, ahí se encuentra en mi marco teórico las diferentes descripciones de los atractivos y lugares de ese país. Yo puedo entonces comenzar o establecer a mi investigación un alcance correlacional y establecer dos variables o tres, y ver cómo el comportamiento que surge en cuanto a esas variables. Pero ya me ahorré, por la debida diligencia del marco teórico, dos alcances previos antes. Y ya entonces, cuando tenga la información, la correlación del estudio que estoy haciendo, poder entonces otorgarle una explicación a esas variables. Entonces, sí, para ya ir concluyendo acerca de este capítulo, ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Esta depende del conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la bibliografía, como acabo de mencionar hace un ratito. Si la bibliografía me otorgó una fuente de información buena, de que es un tema que se ha investigado, yo puedo entonces otorgarle un alcance distinto, que no comience desde cero como el explorativo, sino que vaya ya desde el correlacional. Otro factor que influye, que dicta a partir de qué depende, sería la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. O sea, si la perspectiva de la investigación es diferente a la que se planteó o a la que yo pude ver en el marco teórico, entonces ya de ahí yo le otorgo, puedo iniciar desde cero o puedo iniciar desde un alcance descriptivo, porque la descripción que obtuve en la bibliografía no fue en base a la perspectiva que yo tenía prevista llevar a cabo. Es muy importante el conocimiento del tema que se va a investigar. Eso es de suma importancia, hacer esa
esa debida investigación. Y ya por último, me gustaría compartir cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio. Y se puede concluir que todos los alcances son buenos, son importantes. Cada uno tiene su debida utilidad en el punto en el que se encuentra. O sea, los 4 alcances son importantes, inclusive se relacionan todos entre sí, porque yo inicio por el explorativo, obtengo descripciones de lo que voy viendo, de lo que voy investigando, correlaciono variables y voy mirando comportamientos entre uno y otro, y al final entonces puedo desarrollar una hipótesis clara, concisa, explicativa del tema que se está investigando. Hasta aquí mi participación. Si tienen alguna pregunta podemos compartir. Excelente, Héctor, excelente. Fue de una manera muy clara, muy precisa la información que has compartido con nosotras, y podemos ver definitivamente cómo cada uno de los pasos, cada uno de estos capítulos se entrelazan para que nosotros pues podamos crear un proceso de investigación bastante interesante, bastante claro, sustentado en esos principios que nos ayuda. Una de las cosas que me gustó, que podía destacar o sea, ver cómo hasta en algo tan que la gente tal vez diga, pero ¿qué tiene que ver un proceso de investigación científico con el proceso de las elecciones? Ver de qué forma tan clara y tan detallada pudiste explicarnos a través de ese ejemplo. O sea que muchas de las personas por desconocimiento saben que aplicando estos pasos para un buen desarrollo científico, como decía al principio en mi participación, que hay que ver cuál es el impacto que tiene este proceso de investigación en la sociedad. Y ahí claramente con este ejemplo que tú nos has dado, pues ahí queda evidenciado de que definitivamente cada una de las cosas que hacemos en un proceso de investigación tienen un impacto positivo o negativo en la sociedad, como es el caso de este levantamiento de los electores y toda la tabulación de los datos para poder dar una información más acabada sobre un proceso electoral. También otro ejemplo bien preciso que mostrabas en tu ponencia es cuando se lanza un producto nuevo, que se hace ese estudio de campo, ese estudio de mercado, para ver qué tanto el público aceptó o no el producto, y ver, como yo también decía al principio, tomar en cuenta cada una de estas sugerencias que se hacen para la mejora del producto, en este caso con el ejemplo que nos citabas. Me pareció bastante interesante. Muchísimas gracias. Siempre a la orden por aquí. Hay investigación, las investigaciones nos aportan en todo aspecto. Recuerden que vimos cómo no solamente la cuantitativa influye mucho, sino que también la cualitativa, y eso nos ayuda a poder tener un abanico más amplio de fenómenos a investigar. Y en todo lo que vemos hay investigación, hay parte de ese proceso de investigativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Rosagna, muchas gracias por haber participado con nosotros en este episodio. Héctor, también para ti, más que agradecida por tenerlos a ustedes en este primer episodio de Exploradores de la Ciencia. Esperamos que en otra oportunidad poder seguir compartiendo con ustedes temas de esta magnitud, temas así tan importantes, que no solo para el área de la ciencia, sino en todo el sentido en todo el desarrollo de las distintas áreas profesionales podemos utilizar
cada uno de estos pasos para poder desarrollar un buen trabajo. Excelente, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en este primer episodio de Exploradores de la Ciencia. Bye bye.